y bueno, el del perito, porque bueno, puede haber el perito particular nombrado por cualquiera de las partes o el auxiliar nombrado por el juzgado. Y bueno, pues su función pues es precisamente el de pues atribuir o deslindar algún tipo de responsabilidad o el No, atribuir, ¿no? pues Porque no pasa. guiarla. Bueno, Recuerda esto se les... que él únicamente se limita a determinar, por ejemplo, en un dictamen de balística, determinar si el objeto puesto a consideración es un arma de fuego y si fue accionada. En el caso, por ejemplo, de las estrellas del rayado del arma y del proyectil, hablando, por ejemplo, en el tema de balística. Por ejemplo, en un dictamen contable únicamente se limita a determinar si los estados de cuenta coinciden con la auditoría practicada a la empresa, que coincida, que sea correcto el balance de activos y pasivos, entradas y salidas. En ese caso, por ejemplo, de un particular de una empresa tratándose de un tema de fraude, en el tema de una fotografía forense, únicamente para determinar o fijar los puntos o los elementos que se encontraron en el lugar de los hechos, y así sucesivamente. Pero ellos jamás van a hacer un señalamiento de que si la persona es o no responsable, que es lo que mencionabas, el tema de como poner, él no sé, él no, el hecho de que se exceda o diga si la persona cometió o no el delito, sabemos que eso ya es una exceso en sus funciones y por lo tanto se puede objetar el dictamen pericial, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sabe que, profe, bueno, en lo que corresponde a la materia que yo manejo, normalmente sí, los dictámenes que llegan, por ejemplo, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sí solicita directamente el Ministerio Público si existe o no algún tipo de responsabilidad, porque dentro del interrogatorio que les realizan, sí viene específicamente una pregunta donde manifiestan si existe la responsabilidad médica. Sí, pero Entonces, por jamás eso le ellos digo, hacen, pero ellos jamás hacen el señalamiento. Si existe negligencia médica en cuanto al dictamen practicado, ellos van a decir que sí, sí existe responsabilidad médica, pero jamás van a señalar al imputado. O si dicen, sí, fue fulano. sí, es que en materia de responsabilidad médica sí, porque como les mandan, por ejemplo, todo el equipo quirúrgico que participó en la atención médica Ujú. y tienen que atribuir o deslindar responsabilidad respecto del acto quirúrgico porque en muchas ocasiones el acto quirúrgico, como lo mencionábamos en la clase pasada, puede ser por anestesia. Entonces, deslindan, en este caso, responsabilidad del cirujano y se la atribuyen al anestesiólogo. Entonces, sí hay un señalamiento directo de quién tiene responsabilidad en ese acto médico. Sí, pero se refieren al anestesiólogo en general, no a la persona física. O si dicen, sí fue el Sí, anestesiólogo de nombre fulano de tal. sí, y mencionan, sí, se hace el señalamiento directo al médico, porque de hecho el dictamen que solicita el Ministerio Público va directamente señalado con nombres y manifiestan si Juan Pérez realizó la cirugía debidamente, si hubo impericia, negligencia, omisión o inobservancia en el acto médico, y cuando el perito contesta, sí hace el señalamiento directo de que si fue Juan Pérez quien hizo el daño o fue y tal médico se deslinda de responsabilidad. Y si atribuyen o deslindan responsabilidad. Por eso le comento que en la materia que yo manejo sí hay un señalamiento directo, con Digo, nombre. porque yéndose a los principios generales o a las funciones de dictaminación pericial, digo, te reitero, yo no manejo la materia médica. Digo, ahí sí te lo comenté de forma sincera y honesta la clase pasada, yo no la manejo. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es una materia como muy especializada. Yo manejo todo tipo de temas. Pero por regla general, el hecho de realizar un señalamiento directo, incluso hasta por el tema de un dictamen de dactiloscopía, únicamente las preguntas van orientadas hacia las marcas o en este caso las estrellas de la huella digital coinciden con las que se le pusieron un análisis que corresponden a la forma tal, él únicamente se conceña de decir sí o no y por qué, pero jamás hace referencia a si él cometió o no cometió ilícito. O sea, la materia de objeto de estudio que yo regularmente estoy muy acostumbrado a manejar es únicamente sobre objetos y sobre hechos
pero jamás sobre el imputado. Digo, aquí sí, te reitero, sí que desconozco un poquito la materia, pero sí le encuentro lógica a lo que dice, porque al final de cuentas son hechos atribuidos donde se cuentan con registros, se cuentan con ingresos, se cuenta con material que utilizó el médico especialista que atendió el servicio. O sea, de cierta forma sí lo entiendo, pero reitero, yo lo digo por desconocimiento porque obviamente no manejo la materia. Si me pones de cualquier otro dictamen especial, sí te lo puedo, este, de cierta forma debatir, pero en este caso sí, ahí sí, honestamente, Gaby, no espero encontrarte en ningún tema de un tema clínico porque si me pones una chinga. No, yo sí se lo digo porque me ha tocado, en el nuevo sistema solamente he tenido una audiencia inicial de vinculación a proceso y no me vincularon a mi médico, pero en el anterior sistema, pues sí, demasiados dictámenes periciales me tocó desahogar y sí, efectivamente sí viene con nombre y apellido el señalamiento directo. Pregunta, esos procesos, digo, yo no lo he llevado, pero ¿se llevan ante la Fiscalía Estatal o se llevan ante la Fiscalía General? O sea, ¿es de fuero estatal o fuero federal? Son ambos, pero a mí me ha tocado solamente en el estatal. Ok, ahí cómo se determina la competencia. Por ejemplo, un médico solamente es por el tema de la institución donde labora, ¿es una institución pública o una institución particular? ¿O cómo se determina la competencia en este caso de la autoridad investigadora? Se determina precisamente, como usted lo comenta, de acuerdo a donde fueron la realización de los hechos. Si fue una Pues, institución privada, se va a Fiscalía Estatal, y si fue una institución pública federal, tiene que ser federal para que se vaya a Fiscalía General. Que por ejemplo, dígase hablando ISSSTE, IMSS. IMSS o ¿cuál otra me ha tocado? Creo que nada más, ISSSTE e IMSS. Ujú. Ujú. Y si, por ejemplo, estamos hablando de la Secretaría de Salud, pues, obviamente le corresponde al Estado. O sea, Así aquí la es. competencia se basa sobre la institución médica o sobre la competencia de la institución médica que causó de cierta forma la negligencia. Que nos, Así es. Exacto. ok. Entendido. Entonces, Gaby, me platicabas del tema de la función o la intervención. ¿Perdón? Me platicabas de la intervención del perito en las audiencias. Ajá. Sí, entonces, bueno, pues es lo que le comento. Normalmente, pues esa la función que realizan. El perito auxiliar determina si hay algún tipo de discrepancia entre los dictámenes, tanto el oficial como el particular emitido por cada una de las partes. Entonces, se nombra uno de tercero en discordia. También me ha tocado que se nombre tercero en discordia. Pero bueno, normalmente la función es esa, ¿no? El atribuir o deslindar la responsabilidad en lo que, bueno, en lo que se refiere a materia de responsabilidad médica, porque les soy honesta, en otros asuntos no me ha tocado desahogar audiencias. Entonces, pues sí, como usted lo comenta, puede ser diferente la función, pero en el caso específico que yo manejo es así. Ok. Ahora bien, ¿cómo te ha tocado el desarrollo de de los dictámenes periciales en el anterior sistema? Bueno, en este no te ha tocado. Tu experiencia en el anterior sistema, ¿cómo era el desahogo? ¿Cómo te ha tocado desahogar las audiencias? Digo, regularmente se llega, se presentan los dictámenes periciales, puede llegar a interrogar al perito, tanto al perito oficial como al perito ofrecido por cada una de las partes. En este caso, pues, obviamente, si es emitido por la Fiscalía o si es solicitado y presentado por la Fiscalía, es por parte del Instituto de Licencias y Ciencias Forenses. Y en el caso del particular, obviamente, pues, tú te vas a la lista de peritos oficiales señalada por el Consejo de la Judicatura, designas uno y es el que te va a representar. Ahora bien, al momento en que tú estás desahogando el dictamen pericial, la primera pregunta o el primer cuestionamiento que se le hace a un perito de forma directa, ¿cuál es? Primero, su experiencia en ese tipo de procedimientos, ¿Es correcto? que Tu exper- normalmente pues es no. nula. ¿Por qué? Porque todos son forenses y nunca han tenido, no son quirúrgicos. Y normalmente todos los asuntos que me han tocado son quirúrgicos, no son clínicos. Entonces no tiene experiencia en cirugías, ¿no? Yo quiero entender que, por ejemplo, en el caso del instituto únicamente, como dices, o sea, son peritos
que no tienen experiencia en el ramo específico, en este caso es quirúrgico, porque no tienen especialidades. O sea, me imagino que toca llevar asuntos desde, como lo hemos comentado, muy especializados, desde cardiólogos, otorrinos, etc, etc, etc. Sin embargo, para que le dé la validez o que le dé la certeza, en este caso al juzgador, para poder determinar la experiencia en el ramo, obviamente desde el tema de que tú le haces el cuestionamiento de que diga su experiencia, si carece de experiencia, automáticamente el dictamen ofrecido por la parte que no cumple con ese requisito, que en este caso es la fiscalía, pierde completamente validez. Aquí una pregunta, en el caso en el que únicamente o siempre te señalan peritos del instituto, o ellos sí se estiran a buscar en colaboración con otras instituciones. Háblese de colegios médicos, Fiscalía General de la República, Consejo de la Judicatura Federal, o únicamente se consignan los del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No, sí me ha tocado, sobre todo porque yo lo he solicitado, porque como volvemos a lo mismo, los peritos del Instituto Jalisciense no tienen especialidad o no tienen la experiencia para emitir un dictamen en específico. Yo he solicitado que se gire oficio a Hospital Civil para que me nombren un perito especializado, o al colegio de la especialidad que se trate, o al ISSSTE para que también me nombren un perito especializado. Pero me he topado con muchas trabas. Normalmente en el hospital civil, a menos que sea algún tipo de contacto y que me digan sí, pero es más bien al colegio de la especialidad que se trate, porque se gira el oficio al presidente del colegio para que me nombre un perito especializado. Okay, y por parte de la fiscalía. Por parte de la fiscalía, ellos casi siempre lo hacen solamente el Instituto Jalisciense. Ellos de mutuo o de voluntad propia no lo hacen, a menos que yo se lo solicite. Yo como parte interesada lo solicite. Sí, pero en el caso de que defiendas a un médico. Ajá. Perdón, si es por parte de la víctima. En este caso, que vayas por parte de la fiscalía, que si es como asesor particular, ahí sí lo solicitarías. Pero regularmente en ese tipo de trámites, por ejemplo, me surge la duda de cuando declaran nulo el peritaje, obviamente aplica el principio de la ley cerrada, o sea, va en perjuicio de la parte que hizo el dictamen pericial, porque al final de cuentas pierde la validez. En este caso, pudiese incurrir al grado de ser responsabilidad de la gente del Ministerio Público por no hacer el dictamen o no solicitarlo de forma adecuada, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que aquí yo siempre voy a atender solamente médicos y hospitales. Entonces yo nunca voy a estar del lado de la víctima. Exactamente. Pero aquí es lo que voy, o sea, tú al momento en que tú haces el dictamen pericial de la víctima, o sea, prácticamente la acusación por parte de la fiscalía oscilaría en base al dictamen pericial que emitió el dictamen por parte del instituto. Pero sin embargo, si se declara nulo el dictamen, obviamente la acusación que formó la gente del Ministerio Público pierde completamente sentido, o sea, ya no tiene materia de acusación. Que me imagino Exacto. que en esa ocasión que cuando se dictó no les concedieron la vinculación, que le denegaron la vinculación al proceso en el que llevaste hasta la judicialización, yo creo que, o quiero entender que esa parte la concedió el juez en el caso de que le debatiste el dictamen, no cuenta con elementos, automáticamente se quedó sin materia de litigio, ¿no? De hecho, fíjese que en ese asunto en específico, yo solicité la falta de lealtad, bueno, más bien exhibí al Ministerio Público porque me omitió una prueba que era una importante y que al Ministerio Público le perjudicaba, que era precisamente el perito tercero en discordia, porque el dictamen del Instituto Jalisciense decía que no había responsabilidad. El dictamen de la parte, el particular de la parte ofendida decía que sí había, el mío decía que no había, entonces solicité un tercero en discordia y pedí que se girara oficio al Instituto de Cirugía Reconstructiva, porque era un asunto de cirugía estética. Ajá. Y el presidente del colegio, perdón, el director del ICR nombró un perito dentro de su mismo núcleo y me emitieron el dictamen manifestando que no había responsabilidad. O sea, Y era 3 aún, a 1. y aún así, exacto, y aún así me judicializó la carpeta el Ministerio Público.
Y no presentó el dictamen emitido por el Instituto de Seguridad Exacto. Resolutiva. Y en las pruebas, en la audiencia de vinculación a proceso, omitió esa prueba. Entonces yo solicité al juez que pues que le diera lectura, que porque me estaba omitiendo esa prueba que era la más importante, era un perito tercero en discordia, y pues incluso de hecho lo regañó, porque era una mujer, la regañó y le dijo que si volvía a hacer eso la iba a multar. Y O sea, sí estaba integrada en la carpeta de investigación, sin embargo, omitió hacer mención en su momento de la exposición en la teoría del caso o en su presentación de la acusación. sí, Ahí omitió hacer el señalamiento de ese dictamen, de ese dictamen pericial. así es. Entonces, bueno, no se vinculó. Ahorita estamos seguimos porque no se fue a apelación, se fue a amparo y bueno, seguimos con esa carpeta. Pero sí, en ese caso, pues en específico me tocó pues de que el Ministerio Público intentó omitir esa prueba. Después, ya de fuera de audiencia, se disculpó conmigo, me dijo, licenciada, discúlpeme porque de verdad que se me pasó no fue con el propósito de dañar a su cliente. Pues no, pero de todos modos, pues, no fue vinculado, ¿verdad? Pero sí, sí, eso pasó. ¿De pura casualidad no era Coral? No, no, le digo que era de responsabilidad médica. No, ya está jubilada la MP. Ah, ok. Sí, incluso si les sirve, les puedo compartir mi audiencia. Dura como 7 horas, pero, pero sí está muy buena. Digo, para mí sí sería interesante verlo, porque no me ha tocado, te reitero, o sea, eso de asuntos clínicos, o sea, sí se me hace interesante, pero no es mi materia. O sea, y la verdad no me pienso dedicar al tema de asuntos médicos. Honestamente, yo le reitero, mi rubro es completamente distinto al que manejas tú, Gaby. Yo soy como más de acá de los del montón. Yo no soy tan especialista, obviamente, porque es como todo, o sea, necesitas especializarte o tendrías que tener conocimientos básicos de medicina, cosa que no tengo actualmente y la verdad no me interesa ponerme a estudiar medicina. O sea, prefiero enfocarme en otros rubros. Por ejemplo, no soy abogado fiscalista, pero entiendo del tema de impuestos. Y digo, la vida me ha llevado a hacerlo, porque pues, también dentro de los temas que yo manejo, pues, manejo mucho tema de empresas, desde el tema de los balances, impuestos, ISR, o sea, lo he entendido porque más por necesidad que por llevar asuntos, o sea, más lo hago por el tema de lo que yo manejo que por el tema legal. A ver, Coral, en el nuevo sistema me imagino que ya te ha de haber tocado llevar el desahogo de audiencias periciales, ¿no? O todavía no. No, profe, lo que pasa es que aquí estamos divididos por diferentes secciones en mi área. Investigación y Entonces, mitigación y este... Ah, tú estás en una agencia inte- operativa, me habías dicho, ¿verdad? es integración, detenidos, litigación y litigación se divide en dos fases. Entonces, da cuenta que aquí recibimos la persona detenida, se integra a la carpeta lo que es noticia criminal, examen de la detención, puesta a Ustedes disposición. arman, judicializan y ya otro MP es el que se encarga No, y de... entonces yo la dejo hasta la lectura de derechos, de la lectura de derechos se manda al área de litigación, a la primera área de litigación. En esa área hacen la integración correspondiente en cuanto a la investigación. Y ellos son los encargados de llevar a judicializar y la llevan y llevan lo que es el control de detención, imputación y hasta la vinculación, y de vinculación se pasa a otra área de litigación en donde ya llevan todas las demás. Entonces, realmente nosotros solo conocemos hasta el hecho de que se hace el control de la detención y su lectura de derechos, y no, ya no volvemos a saber de la carpeta. Pero se me hace como muy absurdo, ¿no? Digo, la organización más que Mm, nada. Esto más que nada se hace con el fin es un esquema que hicieron de anticorrupción. Como no son las mismas personas las que inician las carpetas hasta las que llevan a judicializar, es lo que se pretende, que no Sí, haya pero una al final de corrupción como cuentas, tal. operativamente es muy disfuncional. No, de hecho, creo que es una de las áreas más funcionales en esa cuestión.
Es que, por ejemplo, Igual, no, cuando se hace la integración, por ejemplo, hacen la integración, órdenes de aprehensiones o imputación y la solicita la integradora, pero quien lleva a cabo lo demás es litigación. sí, pero digo, o sea, sería mucho más funcional el hecho de que la misma agencia, es como lo hacen en PGR. En PGR ya todas las agencias, cada agencia se encarga de sus carpetas de investigación, desde que las reciben hasta que se judicializa y se litiga, o según la etapa en la que se encuentra. O sea, ellos se encargan directamente cada quien de sus carpetas, le dan seguimiento desde el inicio hasta su conclusión de las carpetas de investigación, que se me hace como un poco, de cierta forma, funcional porque tú llevas todo el proceso, desde que inicia hasta que concluye. Porque también Por el acá, cúmulo de ¿eh? trabajo es imposible, Lick. Realmente es imposible porque sería tronarnos. Y así, 24 por 48 es muy pesado al recibir servicios, porque si bien es cierto, así como puedes recibir un servicio y puedes concluirlo, puedes recibir hasta 15 servicios en un día, entonces sería imposible llevar a cabo todas las audiencias. Es más, se juntarían hasta para el motivo de llevarlas. Entonces, realmente no sería nada funcional que la persona que recibe el servicio fuera la encargada de llevarse a litigar el servicio. Porque, por ejemplo, me imagino que el área de litigación también está prácticamente colapsada por la carga de trabajo, ¿no? No, porque, por ejemplo, nosotros vemos en lo que respecta a detenidos y casa habitación. Entonces, perdón, negocio y casa habitación. Entonces, nosotros tenemos nuestros litigantes, cada área tiene sus litigantes. Entonces, por eso no nos ha sobrerebasado en cuanto a detenidos esta situación. Si no fuera así, sí nos sobrerebasaría. O sea, si fuera solo un área de litigación para toda fiscalía, ahí sí cambiaría la situación. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el área de detenidos y nuestra área de litigación, tenemos un área de litigación de casa habitación y un área de litigación de robo a negocio. O sea, Y en cada una son ya lo diferentes tienen seccionado litigantes. por área, por decirlo de cierta forma. O Así sea, ustedes es, son como un área concentradora, reciben tanto de robo a casa habitación como negocio. En su momento ya se separan en cada una de sus áreas, ¿no? así es. Ok, ok, Entonces, ok. por eso es que no hay un cúmulo. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a que no estemos tan sobresaturados de trabajo, porque como le repito, así como hay días que se recibe un servicio, hay días que se pueden recibir de 5 a 10, 15, a Digo, veces hasta 20 ya servicios. estamos hablando un fin de semana, ¿no? Que es cuando están más activos. Pues es como por temporales. Hay temporadas que baja mucho el trabajo y hay temporadas que sube mucho el trabajo. Pero le digo, finalmente nosotros, eso sí, hay fines de semana que tenemos solos y hay fines de semana que tenemos muchísimo trabajo. Ya Ujú. depende, como por temporadas. Pero a nosotros ese tipo de estrategia sí nos ha funcionado porque volvemos a lo mismo. O sea, yo termino la integración y en cuanto yo termino, yo aviso a mi dirección y le digo, ¿sabes qué? Ya está integrada la carpeta. Y entonces el área de litigación, el litigante viene o manda a su auxiliar, recibe la carpeta y ya nosotros ya no volvemos a tener ningún contacto ni con familiares, ni con detenidos, ni con víctimas. Ya ellos se encargan de hacer la integración Ah, pues complementaria. conociéndote Y ni la desde que búsqueda. te llega el servicio. ¿Mande? Conociéndote ni desde que te llegue el servicio. No, sí. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro. No, sí. Entonces, aquí al menos en nuestra área sí ha funcionado esa situación de tener separado lo que es integración, litigantes y detenidos. Y aparte tenemos otra receptora que reciben las carpetas sin detenido. Ujú. Entonces, eso Porque, a por ejemplo, nosotros, yo de lo que escucho tanto en el área de patrimoniales, ahí sí, ahorita traen, desde hace un año traen un reverendo desmadre lleno de patrimoniales, porque empezaron a generar como agencias especializadas, en agencias especializadas de despojos, de cuantía menor, y trae también su pinche desmadre, y ahí sí no, ahí todavía no termino de entender cómo están operando, porque casi cada mes cambian los criterios de cómo están operando. Por ejemplo, en las de robos, en las de patrimoniales violentos, que es de todo el tema de robos, omitiendo las de alto impacto, por ejemplo, robo a casa habitación, negocios, transporte de carga pesada. Acá en las otras áreas, pues también sí están colapsadas, también traen pues ahí prácticamente les llega casi de todos, del robo de un motorratón, no sé, pero ahí también tienen bastante carga de trabajo, que son con las que más me ha tocado trabajar, o me tocaba trabajar, ahorita ya no agarro asuntos muy, muy específicos, porque pues, también muchos de los asuntos que me caen son de robos de choques, de motorratones, esas pendejas, entonces trato
de no desgastarme con eso, porque también realmente es más el tiempo que le inviertes que lo que puedes cobrar. Y muchos del tema de choques en su mayoría pues lo manejan aseguradoras, salvo cuando no traen Sí. seguro. Y en el tema de los motorratones es más el pinche desgaste y aparte pues, la familia nunca tiene dinero. Entonces, trato de evitar ese tipo de asuntos. O sea, agarro asuntos donde realmente me representen en el futuro. Ahora bien, con lo que estamos abordando con el tema de los dictámenes periciales, entonces a ustedes no les corresponde en ningún momento ni se les da capacitación para el tema de, en su momento, que pueda llegar a pasar que las manden a un área de litigación. Sí tenemos la capacitación. Por ejemplo, yo ahorita, independientemente de los cursos o maestrías que yo tome por fuera, yo tengo ahorita un curso que se llama capacitación ministerial. Y vemos todos los temas, o sea, todos los delitos, y nos enseñan todo, desde cómo inicia una carpeta, cómo se procesa en el lugar, qué dictámenes hay que solicitarse para cada tipo de delito. Te enseñan como lo básico, ¿no? Porque finalmente hay veces que el delito pues no siempre va a ser igual y siempre hay cosas diferentes, pero sobre la Totalmente. marcha pues tú ya vas viendo, y como ya conoces el listado de dictámenes que hay que solicitar, entonces ya más o menos te das cuenta. A lo mejor sí puede entrar un arma, pero si nada más nunca la utilizó, pues nada más se checa la funcionalidad. Si la detonó, pues hay que ver si compagina no sé, El el casquillo proyectil, ajá, el proyectil con la con la detonación, estrella, exactamente, exactamente. y la trayectoria y todo esto. Entonces, sí nos dan una capacitación posterior y de hecho, en esta capacitación que nos están dando, tenemos que empezar a ir y meternos con los ministerios públicos a audiencias, igual como oyentes, porque nosotros pues no podemos participar en absolutamente Directamente. nada. Ujú. Ajá, sí, pero para ir dándonos cuenta y empapándonos de esta situación, de cómo se Correcto. maneja todo. Ok. Pues bien, digo, al menos ya ahorita ya le están dando capacitaciones. Yo me acuerdo que cuando empezaban con el sistema les daban pinches capacitaciones al vapor y todas bien pinches mal hechas, y en las primeras veces que me tocaba deshogar también llegaban acá con su apuntado, con pinche, como con un discurso ahí, haciendo la teoría del caso y la descripción de los elementos de prueba y bueno, en este caso de los datos de prueba. Y digo, a mí también me tocó que me regañara porque también yo no sabía. Pero regularmente se iban más sobre los MPs, porque literal traían como su acordeón. O sea, y literal, yo entiendo que traes tus notas, o sea, eso lo entiendo perfectamente. Y ustedes de ahí van haciendo la descripción. Pero sí había unos que llegaban prácticamente su discurso ya elaborado. Es ahí donde sí se enojaba el juez y sí lo regañaba. Había otros que eran como más condescendientes en ese sentido, y se los permitía. Luego tú alegabas el tema de que estaban leyendo y pues a veces también como que por consideración al tipo de asunto no la hacen de jamón. Ahora bien, con respecto a la función del perito en las audiencias, cuando llega el momento del desahogo, obviamente, una vez agotó el interrogatorio, empieza el contrainterrogatorio, que en este caso permite el juez o hace la alusión a la contraparte, a la contraria, ya sea si ese dictamen fue emitido o fue presentado por parte de la gente del Ministerio Público por la defensa. Según sea el caso, les permite hacer el contrainterrogatorio. En muchas ocasiones, como bien lo comenta Gaby, lo primero que se les cuestiona es con respecto a, por ejemplo, el tema de la experiencia. Le empiezas a imponer con la parte de la experiencia, de que no cuenta con los elementos, con los conocimientos técnicos especializados para poder emitir un dictamen pericial. Lo platicábamos, creo que la sesión pasada, donde realmente los peritos del instituto casi todos tienen especialidades en todo, o sea, son como especialistas. No sé, son como cuando sales de la carrera de Derecho y que eres especialista en todo, que agarras civil, familiar, mercantil, laboral, penal, administrativo. O sea, que quieren abarcar todo, pero sin embargo, si bien es cierto, cuentan con la capacitación, no cuentan tampoco con la experiencia. Por lo tanto, en muchas ocasiones puedes